Hola, bienvenidos a este vuestro canal, El Cronista de la Corte, y hoy vamos a seguir con estos 3 vídeos que dijimos que íbamos a hacer en honor a Margarita de Dinamarca, explicando los reyes daneses. Ya hemos hecho un primer vídeo en el cual hablamos de Federico VII y de Cristian IX, y ahora pues vamos a hacer este segundo vídeo en el cual vamos a hablar de Federico VIII y de Cristian X. Federico VIII, que es el primer rey que vamos a hablar, nace en 1843 y fallece en 1912. Tiene un reinado muy corto, porque su reinado es desde la muerte de su padre, Cristian IX, en 1906, hasta su propia muerte, en 1912. Él era, como ya sabemos, hijo del rey Cristian IX y de su esposa, la reina Luisa, una princesa de Hesse-Kassel. Y este Federico fue un príncipe que ocupó durante mucho tiempo su cargo como heredero, más de 40 años, porque fue desde 1863, cuando su padre asumió el trono y él fue nombrado príncipe heredero, hasta 1906, que muere su padre. Entonces fueron muchísimos años como heredero al trono, y a pesar de que él era muy liberal, no como el padre, que como recordaremos del vídeo anterior, tenía ciertas reticencias con el Parlamento y tuvo ciertos choques en el sentido de tener que aceptar la mayoría parlamentaria, Federico no, Federico aceptaba todo eso muy bien, era muy liberal, pero claro, tantos años como príncipe heredero y tan poquitos años como rey han hecho que él no haya podido influir mucho en política, pese a que como príncipe heredero tenía asiento en el Consejo de Estado y era bastante popular. A él lo llamaban Freddy en familia. Así que lo primero que los reyes, sus padres, tuvieron en cuenta era que tenía que tener un buen matrimonio. Y su madre, la reina Luisa, muy avispada, miró para Reino Unido. Recordemos que la hermana de Federico, la princesa Alejandra, se había casado con Bertie, príncipe de Gales, hijo de la reina Victoria y futuro Eduardo VII. Entonces Luisa, la reina Luisa, miraba para Reino Unido y quería también que su hijo Federico, heredero al trono de Dinamarca, se casara con alguna hija soltera de la reina Victoria. Y en aquel momento la reina Victoria tenía 2 hijas solteras, Elena y Luisa. Luisa no le hizo mucho caso a Federico y andando el tiempo se casaría con John Campbell. Elena sí que le hizo más caso y sí que parece que hubo ahí cierta correspondencia entre ellos dos, entre Federico y Elena. El problema fue que Victoria puso un veto. Victoria no quiso ni oír ni hablar de un compromiso semejante. Y Elena se acabaría casando con el príncipe Cristian de Schleswig-Holstein. ¿Qué era lo que pasaba aquí? Pues que Victoria, primero que era pro-alemana, claro, como emparentada con los Hanover. Entonces ella era pro-alemana y no quería que una nueva alianza con los daneses, puesto que ya su hijo y heredero, Bertie, se había casado con Alejandra de Dinamarca, no quería que una nueva alianza con los daneses le pusieran en aprieto a nivel diplomático con todo el conjunto del territorio alemán. Y además ella no le hacía tampoco mucha gracia ya que sus hijas que le quedaran, o sus hijos que le quedaran, se casaran con miembros de la realeza extranjeros. Es decir, no quería que sus hijas se casaran con potenciales herederos o con príncipes de importantes reinos extranjeros, porque entonces esas hijas tenían que abandonar el nido e irse de sus faldas. Y eso, la reina Victoria, que era muy gallina para eso, de sus polluelos, tenerlos a todos muy controlados, porque Victoria era tremendamente controladora, pues no quería tenerlos fuera. Ya tenía fuera, o ya tuvo fuera, mejor dicho, a su hija que se casó
con el emperador de Alemania, a la otra que se casó con el gran duque de Hesse del Rin. Entonces, pues, no quería que estas dos hijas solteras que le quedaban, Helena y Luisa, se tuvieran que ir, en el caso de que se aprobara el matrimonio, a Dinamarca. Entonces ella puso el veto ahí por esas dos razones. Porque era pro-alemana y sabía que a Alemania no le iba a hacer ni la más mínima gracia una nueva alianza con Dinamarca, y porque no quería que una de sus dos hijas solteras se tuvieran que ir a vivir a Dinamarca. Entonces, en ese caso, la reina Luisa de Dinamarca, viendo que la opción británica ya no estaba ahí, se había esfumado, bueno, pues planteó otra opción y entonces miraron para Suecia. Y ahí se llevó a cabo el compromiso entre Federico y la princesa Luisa de Suecia, la única hija del rey Carlos XV de Suecia. Esa unión sí que se veía como más favorable. Primero, por el escandinavismo que había en esos países nórdicos, que veían bien la unión cada vez más fuerte que existía entre los países nórdicos, y además también servía para limar ciertas asperezas. Primero, porque Suecia no había apoyado a Dinamarca en la Guerra de los Ducados. Y también porque a la muerte de Federico VII sin descendencia, que ya lo vimos en el vídeo anterior, la elección de Cristian de Glücksburg, que fue Cristian IX, el padre de Federico, no fue bien visto por parte de algunos sectores daneses y suecos que preferían a un príncipe sueco en el trono danés. Pues, puestos ya que la dinastía Oldenburg se había terminado, pues preferían a un príncipe sueco. Entonces, una boda entre Federico y Luisa de Suecia se veía bien como una especie de reconciliación. Lo que pasa que el rey de Suecia, el rey Oscar XV, él quería mucho a esta hija. ¿Por qué? Oscar estaba casado con una princesa de los Países Bajos. Y este matrimonio había tenido esta hija, Luisa. Y después de Luisa tuvieron a otro hijo, un varón, que duró muy poquito tiempo y falleció. Y la reina de Suecia había tenido en el parto una serie de problemas que le impedían volver a quedarse embarazada. Ahí se llegó a plantear un divorcio, una separación, bueno, se llegaron a plantear unas cosas que luego no ocurrieron. Y entonces, claro, el problema era que ya no había más sucesión de los reyes de Suecia que esta princesa Luisa. Y el trono tenía que pasar al hermano del rey. Entonces el rey de Suecia presionó mucho para cambiar las leyes de sucesión y que en Suecia pudiera reinar a su muerte su hija. Lo que pasa es que como su hermano tenía una buena descendencia, pues eso no fue aprobado. Entonces, claro, no hubo más remedio que asumir que Luisa no sería reina de Suecia, y entonces este compromiso con el futuro rey de Dinamarca, pues sí, pues fue bien visto. El problema es que el rey de Suecia se lo dejó todo en manos de su hija. Es decir, lo que le dijo a su hija es: no voy a hacer que te cases de forma obligada. Conócelo, si te gusta, pues cásate. Si no te gusta, pues no te cases. Se vieron, Federico y Luisa, se gustaron y finalmente pues, se casaron. Y al casarse, Luisa viene a vivir a Dinamarca y tiene un enfrentamiento muy fuerte con su suegra, Luisa, la reina Luisa. Un enfrentamiento muy fuerte que duró pues, toda la vida de Luisa. Además, la princesa heredera no se llevaba bien con sus cuñadas Alejandra y Dagmar. Recordemos, Alejandra se había casado con el príncipe de Gales, futuro Eduardo VII del Reino Unido, y Dagmar se había casado con el zarévic Alejandro, futuro Alejandro III de Rusia, y se cambió el nombre a María Feodorovna. Y sí que se llevaba bien con su otra cuñada, con Cira, la que se casó con el Cumberland. Con ella sí que se llevaba bastante bien. Y bueno, en 1906 fallece el rey Cristian IX y Federico VIII asume el trono.
muy poquito tiempo, porque en 1912 fallece. Su muerte sí que está rodeada de cierto misterio. Él viajó de incógnito a Hamburgo, en un hotelito, se quedó en un hotel durante su temporada de Hamburgo, unos días que quería pasar allí de severísimo incógnito, sale a pasear y fallece. ¿Qué pasa? Que las autoridades pues no lo encontraban, no sabían dónde estaba el rey de Dinamarca. Y se da el aviso de que en la morgue de Hamburgo, el cadáver 113 creo que era un señor que se habían encontrado por la calle, muy bien vestido, allí muerto, en mitad de la calle, y entonces pues van a ver. Y sí, efectivamente era él. Y durante mucho tiempo corrió el rumor de que el rey había fallecido en un burdel, teniendo relaciones con alguna prostituta o algo así. Lo que pasa que, bueno, los expertos allí en Dinamarca no defienden mucho esta teoría, primero porque murió muy poquito después de salir de la habitación, así que no le dio tiempo a llegar a ningún burdel, y además él ya tenía una afección cardíaca de hace tiempo y, según parece, murió de esta afección cardíaca. Bueno, igualmente a su muerte, pues el trono fue heredado por su hijo, Cristian X, que ahora lo veremos, porque vamos a ver antes los hijos que tuvieron Federico VIII con su esposa Luisa. Federico y Luisa tuvieron un total de 7 hijos. El mayor, que es Cristian X, lo dejamos porque lo vamos a ver en la segunda parte de este vídeo. Y empezamos por el príncipe Carl. El príncipe Carl, más conocido como Haakon VII. Bueno, aquí tengo que hacer una apreciación porque visualizando el vídeo anterior, yo dije que en 1905 Noruega se independiza de Dinamarca. Claro, como estábamos hablando en todo momento de Dinamarca, pues yo dije que Noruega se había independizado de Dinamarca. Pero no, Noruega en 1905 se independiza de Suecia, no de Dinamarca. Un pequeño lapsus que tuve en ese vídeo que corregimos ahora. Pues como decimos, este Carl pasa a ser elegido rey de Noruega en 1905 y él se casa con Maud de Gales. Y ellos tuvieron un solo hijo, el futuro Olaf V, que es el padre del actual rey Haakon de Noruega. Otra hija de Federico VIII y de la reina Luisa fue Luisa, que se llamaba como la madre. Ella se casó con Federico de Sambor-Lippe. Esta casa de Sambor-Lippe era una casa principesca alemana y este príncipe era primo segundo de ella, porque Federico era hijo de Guillermo de Sambor-Lippe y de Batilde de Anhalt-Dessau. Y esta Batilde era hija de María de Hesse-Kassel, hermana de la reina Luisa, de la madre de Federico VIII. La muerte de esta princesa Luisa que estamos viendo aquí, casada con el Sambor-Lippe, también estuvo rodeada de cierta polémica, porque no está muy claro si ella se suicidó o no. Está muy rodeada de polémica la muerte de esta Luisa. Tuvieron 3 hijos, entre ellos Cristian, que se casó con Feodora de Dinamarca, que la veremos ahora un poquito más adelante. Luego, otro hijo de Federico VIII y de Luisa fue Harald, que se casó con Helena de Schleswig-Holstein, una sobrina nieta de Cristian IX. Tuvieron varios hijos, entre ellos a Carolina Matilde, que se casó con el príncipe Canuto, tío de Margarita II, y que también veremos ahora un poquito más adelante. Otra hija de Federico y de Luisa fue Ingeborg, que se casó con el príncipe Carlos de Suecia. Tuvieron varios hijos, como por ejemplo Margarita, que esta ya la vimos, porque la vimos en el anterior vídeo. Esta se casó con el príncipe Axel, un hijo de Valdemar y de María de Orleans. Y otro de los hijos que tuvieron esta Ingeborg y Carlos de Suecia fue Astrid, la futura reina de Bélgica y abuela del actual rey Felipe de los belgas. Luego también otra hija que tuvieron Federico y Luisa fue Tira, que se llama así en honor a su tía paterna. Esta quedó soltera
Otro hermano de ella, Gustav, también quedó soltero, y la última y más pequeña, Dagmar, se casó morganáticamente y tuvo descendencia. Y ahora damos la bienvenida a Cristian X. Él nace en 1870 y muere en 1947. Y su reinado va de 1912, a la muerte de su padre, hasta 1947, que él muere. Él, igual que también su padre, igual que muchísimos príncipes de Dinamarca y soberanos daneses, era masón. Y este fue el primer miembro de la realeza danesa en tener un bachillerato oficial, es decir, en tener unos estudios cursados hasta bachillerato. Normalmente estos miembros de la realeza, cuando sale por ahí en algunas publicaciones que dicen que van a la universidad, no es que estudien una carrera, oficialmente hablando. Lo que hacen es, pues hacer unos cursos preparatorios, cursan algunas asignaturas de distintas carreras, como filosofía, derecho, historia, geografía, pero no se sacan una carrera en sí. Este Cristian X sí que fue al bachiller y tuvo una titulación de bachiller. Luego fue a la universidad, pero no se sacó ninguna titulación. Lo que hizo fue estudiar asignaturas sueltas. Él estaba muy enamorado de la princesa Margarita de Orleans. Pero bueno, si hubo ahí algún cierto coqueteo, no llegó a nada. Y esta Margarita de Orleans se casaría con un hijo del mariscal MacMahon, el famosísimo presidente de la República Francesa. Entonces, como no hubo compromiso con Margarita, finalmente él se termina enamorando de Alejandrina de Mecklemburgo-Schwerin, con quien se termina casando en 1898. Esta Alejandrina era hija de Federico Francisco III de Mecklemburgo-Schwerin y de su esposa, la gran duquesa Anastasia Mikhailovna de Rusia. Una mujer peculiar. Yo no sé si de Anastasia hay algún tipo de biografía escrita en alemán, no tengo ni idea, pero es una mujer peculiar. La muerte del padre de Alejandrina también está llevada en cierto misterio. Según parece, él se suicida arrojándose por un balcón. Algunas fuentes, y esta chismografía, que siempre los miembros de la realeza son muy chismosos, tienen una chismografía a su alrededor, además les encanta chismorrear en cartas. Algunas fuentes de esta chismografía dicen que él no se suicidó, sino que Anastasia, su mujer, le empujó y lo mató. ¿Quién sabe? Anastasia, como digo, era muy peculiar. Esta Anastasia fue una de las candidatas a la mano de Alfonso XII antes de casarse con su prima Mercedes, y estuvo muy defendida por Isabel II. Ella se había puesto en contacto con el zar, parece que a través del marqués de Weimar, que había sido un antiguo amigo o amante suyo, y en esos momentos era embajador en Rusia y se habían puesto en contacto a través de él con el zar para potenciar esa candidatura de Anastasia con Alfonso XII. Finalmente no se lleva a cabo, afortunadamente. Alfonso XII se casa con María de las Mercedes y luego con María Cristina de Habsburgo, y esta Anastasia pues se casa con el gran duque de Mecklemburgo-Schwerin y es la madre de Alejandrina. El reinado de Cristian X empieza, como decimos, en 1912 y se alarga hasta 1947. Es un reinado bastante largo, pero que además transcurre durante su reinado dos acontecimientos capitales, que son la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Él, en la Primera Guerra Mundial, defendió en todo momento que Dinamarca se mantuviera neutral. Hubo una reunión llamada, por ahí en algunas fuentes la llaman, la reunión de los tres Reyes Magos. Fue una reunión entre los reyes de Dinamarca, Noruega y Suecia, donde se estableció, en el estallido de la Primera Guerra Mundial, defender la neutralidad de los países escandinavos.
y Dinamarca pues, se mantuvo neutral. Estuvo bastante preocupado en todo momento por el destino de su primo, Nicolás II de Rusia, a través del embajador danés en Petrogrado, antigua San Petersburgo. Trataron en todo momento de saber del bienestar de la familia imperial. Luego se hizo cargo de su tía Mimi, María Alexandrovna Dagmar, ¿no? Que era la madre de Nicolás II, y también de su prima Olinka, de la hermana del zar Nicolás. Bueno, pues se quedaron a vivir en Dinamarca y allí más o menos tuvieron un sitio en la corte. Él, además, Cristian X, fue bastante defensor del voto de la mujer cuando se aprobó en 1915 allí en Dinamarca. Y bueno, pues se dio muchísimo bombo a que un grupo numerosísimo, pero muy numeroso, de cientos y cientos de mujeres, pues fueron en masa allí a agradecerle a Palacio el apoyo que él había dado. Como digo, fue un rey neutral en todo momento durante la Primera Guerra Mundial, no así en la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial la cosa cambia. Existe la leyenda de la cruz judía. Se cuenta y se dice que él tenía una cruz judía tatuada o dibujada y que paseó por, por las calles de Dinamarca. Eso es una leyenda, seguramente. Los historiadores daneses dudan de eso, aunque esos historiadores daneses, que son muy listos, dentro de su país, pues dicen que eso no tiene ningún tipo de validez, que eso no fue así, no hay testimonio de que eso ocurriera, pero fuera de su país sí que lo defienden. Entonces ellos abogan mucho porque esta leyenda de Cristian X se siga contando y se siga diciendo. Todo esto es debido a una novela. Él no hay, ya digo, no hay testimonio de que realmente tuviera esa estrella y que se la pusiera, digamos, como adalid simbólico contra el nazismo. Sí que fue un ávido defensor de la oposición al nazismo, eso sí. Por ejemplo, cuando en un cumpleaños de él, Hitler le manda un telegrama felicitándole y él, pues bueno, pues le responde de una forma muy simplona, pues dándole las gracias y ya está. Eso levantó las iras de Hitler, que decía que el gobierno de Dinamarca tenía que ser por lo menos más amigable con la Alemania nazi. Ahí hubo una serie de cambios de gobierno, no pro-nazis, pero sí que fueran más amigables, como quería Hitler, con Alemania. Cuando acabó la rendición alemana y todo el sistema hitleriano se fue a tomar por saco, pues sí que el rey Cristian dio un mensaje radiofónico de victoria contra el enemigo. Por desgracia, él pues no pudo disfrutar mucho de todo eso porque él fallece, ya digo, en 1947, muy poquito después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Él y Alejandrina tienen solamente 2 hijos. Uno es Federico IX, el padre de Margarita II, del cual hablaremos en el tercer vídeo, y otro es el príncipe Canuto, que ya lo hemos mencionado anteriormente. El príncipe Canuto, como ya hemos dicho, estaba casado con Carolina de Dinamarca, que como digo, esto ya lo hemos visto anteriormente. Y no vamos a hablar de el tiempo que él fue el príncipe heredero y todo eso, porque eso lo queremos ver en el siguiente y último vídeo, pero sí que vamos a mencionar aquí a los hijos que tuvo. Tuvo a la princesa Isabel, que murió hace muy poquito, murió en el 2018, estuvo en la línea de sucesión al trono ella. Ella nunca se casó, no tuvo descendencia, pero sí que vivió muchos años con un novio que tuvo, con Klaus Hermansen, que era un director de cine. Luego también Canuto y Carolina tuvieron a Ingolf, que se casó 2 veces, pero de forma morganática, y
bueno, pues perdió sus derechos de sucesión y también el título de príncipe de Dinamarca. Solamente se quedó con el título de conde. Y luego el príncipe Cristian, que le pasó igual. También perdió los derechos de sucesión y el título de príncipe, se quedó como conde, porque se casa también de forma morganática con Ana Maltoft, y de este matrimonio pues sí que hay descendencia. Y bueno, yo he visto alguna foto de los descendientes de Canuto con la actual familia real danesa, por lo tanto hay cierta familiaridad. Bueno, este vídeo ha sido más cortito, espero que os haya gustado. Es el segundo vídeo de homenaje a Margarita de Dinamarca, así que si os ha gustado pues le podéis dar a like, suscribíos, podéis comentar cualquier cosa. Me encontráis también en Instagram, en el Cronista de la Corte, donde me podéis también preguntar lo que queráis. Podéis proponerme cualquier tema, yo os leo a todos e intento contestar también en la medida de lo posible. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta luego.